Hola a todos, ¿cómo andan? Hablemos de qué pasó con Bitcoin, que retomó al alza en este día por datos de inflación que son beneficiosos, o mejor dicho, no tan malos como se esperaban en términos generales. ¿Por qué digo esto? Si vamos a ver los gráficos, vemos que el día de hoy Bitcoin subió bastante. Vamos a hablar de un término porcentual, estamos hablando de más o menos un 8-9%. Y esto se debe a que el día de hoy tuvimos datos de inflación. Los datos de inflación fueron relativamente buenos. Si vamos a hablar de exactamente cuáles fueron, es que es a la baja con respecto al mes anterior, pasó de 3.8 a 3.6, pero era el valor esperado. Por otro lado, también tenemos que las ventas de retail o ventas minoristas también están a la baja, por lo tanto eso no es que parecería malo a simple vista, pero es bueno porque si están bajando las ventas es porque también la inflación va a empezar a aflojar porque hay menos demanda. Es decir, lo que se ve acá es básicamente qué podría hacer la Fed con respecto al recorte de tasas si tenemos datos buenos o malos. ¿Qué sería un dato bueno o malo? El mes pasado tuvimos que la demanda de los consumidores era alta, por lo tanto eso hacía que haya presión inflacionaria y además la inflación no bajaba, pero además el PBI también bajaba, o sea que teníamos que había menor productividad. Entonces, todo esto daba una sensación de que la tasa no se iba a recortar en el corto plazo, por lo menos como se esperaba. Ahora, con estos datos de que la inflación está empezando a aflojar un poco, que también los datos de los consumos minoristas también están aflojando un poco, y por otro lado también el desempleo también empieza a crecer un poco, es decir, que no es que hay alta demanda de empleo, por lo tanto mayores salarios y por ende mayor consumo y mayor inflación. Esto empieza a dar una sensación de que podría llegar a mejorar el recorte, la perspectiva de recorte de tasa este año. De todas formas, esto ya se pospuso, estaban vistos más o menos para junio un recorte, ahora se pospuso como mes de mayor probabilidad, por lo menos septiembre, así que hay que estar atentos a eso. Vemos que todo el mercado en general fue al alza, pero Bitcoin en particular bastante bien. Y recordemos que habíamos hablado de este estado de Bitcoin. Vamos a poner para ver un poquito cómo viene el tema de las medias móviles. Tenemos la media 9, 20, 50, 100 y vamos a poner la de 200. Y vamos a poner para que aparezcan visibles en el gráfico. Habíamos hablado de estas zonas que recordemos que tenemos un retroceso de Bitcoin luego de bastante movimiento al alza. En el gráfico lo habíamos dejado, lo tenemos publicado de hecho en el newsletter, ahora se los voy a mostrar. Pero habíamos mostrado las zonas importantes que había tocado, que eran zonas justamente de retroceso de Fibonacci, que se pueden ver claramente en esta región, que suelen ser zonas donde puede llegar a haber un rebote y así se dio. Ahora está retomando el alza. No significa que me quede con esto, pero sí hay una buena perspectiva. Yo ya era alcista con Bitcoin para el resto del año desde hace bastante, lo vengo diciendo. Si vemos los gráficos de los índices, vamos a ir al SPY por ejemplo, vemos que está rompiendo un nuevo máximo. En el caso de QQQ también, de Nasdaq, también está rompiendo un nuevo máximo, lo cual da muy buenas perspectivas, tiene movimiento al alza todavía, pero tenemos que estar atentos a ciertos datos. Por ejemplo, si bien los datos de inflación y índice de precio del consumidor fueron buenos en términos generales, que en realidad no sé quiénes que fueron buenos, sino que dan un poco de tranquilidad que no fueron malos. Por otro lado, también tenemos que los índices de precio del productor sí no fueron tan buenos, o sea, no fueron terribles, pero no fueron lo esperado. Por lo tanto, este precio también en algún momento se va a trasladar a consumidores y hay que ver cómo pega. Por lo tanto, no me quedaría súper contento, digeriría un poco la noticia, pero sí aprovecharía los movimientos los impulsos al alza. En este caso lo que tenemos es que el día de hoy era un día ideal para hacer esto, es decir, un día ideal para jugar un movimiento alcista por datos buenos de inflación, porque sabíamos que iba a ser bastante alcista porque estábamos en zona de ruptura. Si nos acercamos y vemos el día anterior cómo venía la mano, le voy a mostrar acá. Veamos esto, vamos a agrandarlo, lo tenemos acá. Nosotros estamos en esta región el día de ayer, es decir, justo en la zona de ruptura de máximo. Con este dato de inflación la verdad es que terminó rompiendo el alza, no solo que abrió con gap, sino que se movió el alza. Atentos con el gap que se formó igual, hay que estar atentos a ver cómo se desarrolla eso, pero era un buen dato. Así que este era el resumen general que quería mostrarles con respecto a Bitcoin. Bitcoin en particular se ve bastante bien, vamos a volver a abrir el gráfico para que lo puedan ver. Lo tenemos acá, está con un movimiento al alza, no me confiaría con netamente movimientos al alza, pero sí lo vería de cerca porque se ve bastante bien, está bien descargado, está retomando el alza, tuvo una zona de soporte importante con retroceso Fibonacci y ahora estamos que va camino a este rango de máximo de 73, 74. Lo que se puede ver es que es muy probable que esté oscilando durante un tiempito en este rango hasta tener una ruptura, porque estamos en una etapa de consolidación. Yo creo que a largo plazo o al mediano plazo es alcista. Esto obviamente depende del criterio que tenga cada uno ya.
pero sí que hay más adopción, tuvimos el halving, todo esto y generó expectativa que hizo que suba bastante el precio y ahora está en un proceso de consolidación. Veremos cómo se desarrolla en el futuro cercano. Por otro lado, quería comentarles sobre un newsletter para que se enteren de cosas del mercado, novedades, eventos, estén al tanto de lo que sucede en el mercado, porque, por ejemplo, ¿no? El día de hoy que tuvimos este dato de inflación, podría haberse aprovechado tranquilamente este movimiento al alza, pero hay que saberlo, hay que estar sobre el mercado para enterarse de estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que decidí hacer? Decidí hacer un newsletter gratuito, 100% gratuito, para que ustedes entren. Se llama, lo voy a dejar el link en la descripción, pero es básicamente fronterafinanciero.bihip.com, lo van a ver abajo en la descripción del video. Y se pueden registrar simplemente ingresando su correo acá y poner suscribite. Y acá ya se suscriben y van a empezar a recibir semanalmente un resumen que va a verse de la siguiente forma. Vamos a hacer un resumen de cómo se vio la semana en términos generales, qué se puede esperar, qué pasó en la semana, datos importantes, una frase de motivación y lo que hay que saber sobre la semana de ítems importantes. Esto fue, por ejemplo, de la semana pasada, la semana del 6 de mayo, donde vemos, bueno, qué sucedió, qué fueron las cuestiones más importantes de la semana, entre otras cosas. Y luego también vamos a ver un calendario académico. Por ejemplo, acá pusimos la semana pasada que el día de hoy iban a haber datos de inflación, ventas minoristas y explicando exactamente qué eran los precios del productor, por ejemplo, que era el IPP que se dio el dato de ayer. Y luego tenemos un análisis de activos interesantes para la semana, por ejemplo, Jumia, por ejemplo, Tesla, por ejemplo, Apple, Meta. Bueno, estos fueron los que vimos interesantes la semana pasada y probablemente los que veamos o vayamos a analizar la semana que viene, que sería el que van a recibir si es que se suscriben, que van a recibir entre el fin de semana de esta semana. Luego un dato random de la semana para incentivar un poco la imaginación y un poco ser más creativos con alguna ilustración también. Entonces, si se suscriben, ustedes van a recibir gratuitamente este newsletter semanalmente y lo pueden hacer sin ningún problema y estar al tanto de lo que sucede en el mercado, que les va a ayudar también a tomar mejores decisiones de compra en términos generales, si es que están más informados. Después cada uno hace y lo decide con su propio criterio, pero ayuda a eso. Así que en general vemos que está muy bien el mercado, subió bastante hoy con estos datos, pero hay que estar atento y seguirlo de cerca. Por eso les digo lo del newsletter, suscríbanse, les dejo el link en la descripción, que es gratuito. Después, en términos generales, otros activos que estábamos viendo interesantes, como lo era Jumia, también lo teníamos acá, están subiendo fuerte. Hay otros también que se ven bastante bien, como Mara, por ejemplo. Mara recuperó bastante la minera de Bitcoin. Estuvo subiendo bastante en los últimos días, pero con una volatilidad impresionante. Así que hay que estar atento y no dormirse con este tipo de activos. Si te gustó este video, compartirlo con algún amigo, deja tu like para que el video se muestre más. Y si te gusta, decímelo porque así sigo haciendo este tipo de videos. Nos vemos en el próximo.